6 de la tarde con 1 minuto en todo el territorio paraguayo y la temperatura actual 34 grados. Acuye, Paraguayupe al menos, pero dicen que se van a venir algunas lluvias en zonas puntuales hacia el sur del país, parece que están anunciando justo de vuelta cuando se llega el fin de semana. De este modo arrancamos Crimen y Castigo aquí por ABC TV. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de vuelta. Última edición de la semana aquí en Crimen y Castigo. Yo soy Iván Leguizamón. Les invito a que se pongan en contacto ya con nosotros. 0971-444-200. Pueden enviarnos mensajes de WhatsApp con fotografías, contarnos qué están haciendo, desde dónde nos están viendo. Una información de último momento antes de entrar al tema que vamos a desarrollar en el primer bloque. Luis Enrique Boscato, el brasileño que había sido detenido, presunto contrabandista, presunto lavador de dinero, brasileño él, pero con documento paraguayo, aquel que supuestamente se dijo que pagó $600.000 para evitar ser extraditado, que supuestamente le había pagado al entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. Bueno, ese brasileño en estos momentos estará aterrizando en el hangar de Helitáctica, de la empresa Helitáctica en el aeropuerto Silvio Pettirossi, donde va a subir al avión de la Policía Nacional y de ahí directo hasta el aeropuerto de Itaipú Binacional en Hernandarias, desde donde a su vez por tierra le van a llevar hasta el Puente Internacional de la Amistad en Ciudad del Este y finalmente en ese punto va a ser entregado en carácter de expulsado del Paraguay a las autoridades del Brasil. Sorpresivo pero importante operativo, reitero, Luis Enrique Boscato, también supuestamente vinculado con el esquema de lavado de dinero de Darío Messer, en estos momentos está siendo expulsado de Paraguay. En el primer bloque de hoy, Crimen y Castigo, queremos hablar con compañeros, con amigos, queremos saber el sentir, porque muchas veces concentramos las novedades aquí en la capital del país, pero siempre también queremos expandir nuestras informaciones y el horizonte periodístico. Estamos en compañía de dos compañeros corresponsales, enseguida se va a sumar un tercero. Me refiero a Carlos Almirón, corresponsal de ABC Color en el departamento de Alto Paraguay, específicamente en su capital, Fuerte Olimpo. Omar Acosta, corresponsal de ABC Color en el departamento de San Pedro, cuya base queda en San Pedro de Icuamandiyú, la ciudad capital del segundo departamento. ¿Cómo están, compañeros? Carlos, ¿qué tal? Iván, buenas tardes. Iván, buenas tardes. Excelente, maravilla. Muchas gracias a vos por la invitación a este prestigioso programa de Crimen y Castigo. Oye, ¿cuál mi o Chaco de la Crimen y Castigo? Oye, ¿cuál? Está la mitad porque hoy en día tienen el sistema de internet a través de las operadoras de varias agencias que dan ese servicio. Ajá. Y realmente es una audiencia fenomenal, no solamente el programa de Crimen y Castigo, está oye, está la STV hoy en día en el Chaco. Qué bueno, y de eso queremos hablar también. Omar Acosta, ¿va de Teco? Ivancito, ¿cómo andamos? Un gusto saludar a San Pedrano Nato. San Pedrano, Puerto Antequeragua. ¿Antequereño entonces? Antequereño, sí señor. ¿Ante todo Antequereño y después San Pedrano o cómo? Sí, Antequereño de cuna y el departamento de San Pedro Norte, nuestro querido Paraguay. Carlos, ¿cuántos años de edad y cuántos años trabajando en ABC? ¿Hace rato ya? 56 años cumplí en enero. ¿De amistad y tío Ira? De amistad. Primero que nada, cerrista de corazón. Cerrista. Chócale. Vamos a la Olimpita ahí. El último estaba a ver cosas de socio. ¿Cuántos años en ABC? Cumplí en el mes de diciembre del año pasado 25 años. 25 años de estar en plena actividad y en los momentos más difíciles en el Chaco cuando no existía nada de comunicación. Recuerdo yo en los primeros años de inicio como corresponsal de ABC en el Alto Paraguay, solamente había una línea telefónica de la antigua Antelco. A pedir material para el diario y existía una sola cabina. Teníamos que llamar, escribir y llamar. Nada de fotografía.
De repente, oye, cortás o está inconcluso la material. La material. Y justo de llegar a ese momento de la historia no llegó porque se cortó la señal. Exactamente. Y de ese largo trajinar han pasado 25 años. Hoy mucho se conoce el departamento del Alto Paraguay gracias a la oportunidad que me dio la empresa ABC Color para poder comunicar al país y al mundo de lo que sucede en ese lejano departamento del Chaco paraguayo. ¿Cuántos kilómetros acá desde Asunción, desde el microcentro? 800 kilómetros, no hay nada, Iván. 800 kilómetros de Asunción, Puerto Limpo. Allá. Vos vivís en Puerto Limpo. En Puerto Limpo. Que es la capital. La capital del departamento del Alto Paraguay. Pero después tienen otros 3 distritos. 4 distritos en total tienen el Alto Paraguay. Puerto Limpo, que es la capital. La lejana Vallanera, que es el distrito más distante. Se encuentra a 900 kilómetros de la capital del país. Pepe ya último rincón del país, mañana. Upeya ima Bolivia a Brasil. Peixe, ¿te veo con la Puerto Limpo o la Chacorapé, Carlos Almirón? No. Gracias a Dios el gobierno ha apostado bastante ahora. Ese justamente fue un artículo que significó tapa del diario por la protesta que hicieron los pobladores del distrito de Puerto Limpo, de poblaciones asentadas hacia el centro del Chaco, específicamente María Auxiliadora y San Carlos, para que se pueda reparar el camino, atendiendo que se ha licitado y una empresa, en este caso la empresa Construpar SRL, fue la que ganó la licitación para reparar el tramo desde Toropampa a Bahía Negra, a un monto de 15.000 millones a no terminar el trabajo. Japeamos se deja que manifestar Curipe de noviembre. ¿Cuándo noviembre Guareina? ¿Cuándo noviembre Guare? Jaco, hagan la MOPC o reparar su escuela y ahora se puede llegar a todos los distritos del departamento actualmente. Qué bueno, pero no ha asfaltado. Ha faltado solamente el tema de la bioceánica, que tenemos ya un promedio de 30 a 35 kilómetros el camino de la bioceánica que parte del otro distrito que todavía no cité, que es Carmelo Peralta, y va a llegar hasta Loma Plata en un trazado de 277 kilómetros. Pero ese va, ya eso el Chaco va a atravesar, pues, un Boya Ota, usted. Un Boya Ota porque prácticamente el distrito de Carmelo Peralta está en la parte sur ya del departamento del Alto Paraguay. Y a pesar de que nos va a beneficiar a todo el vasto departamento, Iguatamina, 82.342 kilómetros cuadrados, es el segundo departamento más extenso del país. ¿Cuántos habitantes? Y estamos llegando a un promedio de 26.000 habitantes. Por eso es justamente de que muchas veces se quejan los pobladores de que los gobiernos de turno no invertir en la departamento, porque electoralmente no favorece su escuela, no convenía la política escuela vaya. Omar, ¿cuántos años de edad y hace cuánto en ABC? 36 años de edad, Iván, y hace 8 años estoy en el diario ABC Color, trabajando en el departamento de San Pedro y gran parte de la región norte, contigo, con Aldo, trabajando también el tema de cubrir las acciones del grupo armado, también de los grupos armados en el norte del país. Hace 7 años que estamos contigo y con Aldo también trabajando en gran parte del norte del país. ¿Qué es lo más... A ver, últimamente, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la carta de presentación del departamento de San Pedro ahora? ¿Para bien o para mal? Para bien, nosotros tenemos el lugar turístico, el emblemático Laguna Blanca. Eso todo el mundo habla de San Pedro, pero después también se asocia mucho todavía. Va decayendo un poco más ahí ve cuando hagan las manifestaciones. Anteriormente en San Pedro había cierre de ruta, manifestaciones, las reivindicaciones sociales. En eso como que bajó los un campesinos poco, eran muy radicales. Ahí lo mitad en los reclamos, sobre todo la falta de credibilidad de los líderes campesinos y la falta de liderazgo, también una carencia de liderazgo importante. La Iglesia Católica también, que marcaba fuerte presencia en San Pedro y era muy respetada, una iglesia revolucionaria, siempre al lado de la gente, pero que hoy por hoy como que involuciona un poco la Iglesia Católica también y se centra más a su trabajo pastoral. Y los dirigentes campesinos que van perdiendo también mucha credibilidad, y en el sector político carecemos también de líderes positivos. En el departamento de San Pedro vamos en decadencia en materia de liderazgo positivo, sobre todo. En el tema político ni qué decir, hoy por hoy uno te dice quién es el líder en el departamento de San Pedro a nivel político. No hay soquete por cargo, por ubicar a sus recuerdan los cargos
de preponderancia de las jefaturas públicas de las diferentes dependencias a Pepe Opaique. No hay en proyecto de trabajar. Retrocedimos muchísimo en San Pedro en estos últimos tiempos. Carlos, en cuanto a problemas de seguridad, entiéndase, ¿cuál es el mayor flagelo? Porque no es en Iguazú, en Alto Paraguay, asaltos, homicidios, violaciones, no sé, motochorros, porque como son comunidades muy alejadas entre sí, ¿cuál es el principal flagelo en Alto Paraguay? El principal flagelo tiene directa relación con la economía del departamento, es el abigeato. Abigeato. Con el departamento, estábamos diciendo que es el segundo departamento más extenso del país y tiene un promedio de casi 2 millones de cabezas de ganado. A la gran 7, solo en Alto Paraguay. Solamente en Alto Paraguay. Ha evolucionado, pero de manera impresionante a partir del año 2010 aproximadamente. ¿Esta vez acá la población humana ahí? Esta vez, por supuesto. Casi un cuarto de la cantidad de habitantes del Paraguay en animales en Alto Paraguay. Y acá vemos esto que estabas preguntando, el tema de la seguridad dentro del departamento, que tiene una directa dependencia justamente con el sector económico con el cual estaba explicando, y al tener esa cantidad de hatos de cabeza de ganado, vemos que de los 82.342 kilómetros cuadrados de tierra, más del 60% hoy en día está en manos de extranjeros. Entonces, es como que se descuida la seguridad. Eso que es que muchas veces protestan los connacionales del abandono de las autoridades, porque la mayoría de estos productos cárnicos son exportados para países europeos, porque son carnes de primera calidad. Pero porque los animales se alimentan todavía de manera y la diferencia, natural ya eso, la diferencia que suele haber con el correcto, Iván, lo que suele suceder en la región oriental, como suelen explicar los profesionales del ramo, es de que se por la medicamento, porque la tierra es lisa. Sí. Entonces eso mismo hace de que el ganado vacuno no necesite tantos remedios, como se dice vulgarmente, y entonces es una carne natural. ¿Cómo es? La tierra luego es linda. La tierra es linda y es lisa. Entonces, por ejemplo, región oriental, mi doctor, mi veterinario, la garrapato mía, ya garrapar la animal cuera, sin embargo la Chaco no, porque por esa alimentación precisamente ese tipo de insectos no suben por el ganado, las moscas, eso por sobre todas las cosas. Entonces va necesariamente al tema de vacunación, lo más tradicional ya es astosa mía, antiastosa mía, antes de lo de hay algunos que otros elementos más allá. Entonces la carne es muy natural y es muy apetecida, pero lo que te decía... G de otro. Uno que es chaqueño, yo no soy chaqueño, pero hace más de... Eso te voy a preguntar después. Hace más de 32, 33 años que vivo ahí en la zona. Y yo noto la diferencia cuando vengo para estos lados al probar la carne de la región oriental con la carne del Chaco. Es diferente, totalmente. Vos, lo que te voy a preguntar, vos no sos chaqueño, no sos olimpeño, no sos de Puerto Limpo originalmente. No soy de Puerto Limpo, pero hoy en día soy más que otras personas que hayan nacido ahí hace 33 años que estoy viviendo ahí, ¿verdad? ¿Y cómo te fuiste a parar a Puerto Limpo? ¿De dónde vos sos? Yo soy original de Pilar. Nací en Pilar, pero a los 10 años ya nos criamos y nos desarrollamos prácticamente en Lambaré. Lambaré es la Ceballetén. ¿Lambareño dónde? Lambareño. ¿Y te casaste? Pilar, ojo, Lambaré, o terminar Chaco. ¿Y cómo te fuiste a tu señora es de Puerto Limpo? Mi señora es de Puerto Limpo. Sí, me recibí de... ¿De Guarajaja es? Najani, la Destino. La Destino. Ella ya no me ve. Ya. Pero ¿cómo fueron a parar? ¿Vos, además de periodista, ejerces otra profesión? Sí, yo soy docente jubilado. Docente jubilado. Profesor de estudios sociales. ¿En el colegio? Colegio. Al recibirme en el ICE, tuve la oportunidad de ir a trabajar en Puerto Limpo. Y a los pocos tiempos, 1 o 3 años de haberse iniciado el proceso democrático en el Paraguay, hemos tenido un fuerte conflicto de estallido social en esa comunidad entre los docentes en la institución donde yo trabajaba contra las autoridades de turno. En esa época era nuevo la cuestión de la gobernación, por las injusticias que se seguían cometiendo, que no se quería dejar los vicios de la dictadura, ¿verdad?
Entonces ahí es que de repente nosotros hicimos contacto con periodistas que fueron a cubrir eventos sociales en esa época. Y uno de los primeros periodistas que fue acá del diario fue Aníbal Velázquez. Aníbal Velázquez. Compañero jefe de la sección locales del diario ABC Color. Y él fue el que me llegó a proponer para trabajar en la época del entonces director don Tito Saucedo. Sí. Y de aquella vez estoy en la empresa. O sea, vos eras profesor... profesor de colegio. Profesor de colegio Sí. en Puerto Limpo. Sí. Y hubo un problema. Revuelta de una crisis social por las injusticias que se estaban Ajá. cometiendo. Y los docentes, en ese caso, nosotros estábamos denunciando esa Pepuambá, injusticia. docente fuera. Pepuambá, con el acompañamiento del pueblo, de la Y Iglesia ABC Católica. se fue a cubrir aquello. Se fue a cubrir ahí. Y te reclutó a ABC y te quedaste como su corresponsal. Como corresponsal de Pedilla Puteire. Solo Omar, llega la manifestación aquí dedicada. Omar, vos vivís y trabajás en San Pedro de Cuamanduyú ahora mismo. Sí. ¿Cuál es tu historia? Yo soy de Puerto Antecrea en realidad y trabajo, o sea que la oficina regional del diario ese color está en San Pedro de Comanduyú. Yo empecé en el diario como especie de guardia. El compañero Cristino Peralta Bernal estuvo como corresponsal en San Pedro en aquel entonces. Un saludo para Cristino, Sí, antiguo él compañero. fue amenazado de muerte, entonces ya le limitaba mucho su trabajo. Entonces, en ese interín yo estaba en una radio AM y pasé a trabajar con él como aporte. Más bien le actuaba de chofer y empezaba también, cuando se estaba también en la facultad, todavía no terminaba la facultad, y empecé a trabajar con él hasta que en un momento dado el diario buscó a un corresponsal para instalar en la ciudad de Santa Rosa de la Guaraví. Y nosotros estábamos tomando tereré con Cristino, le llama, Nelson Zapata era jefe de interior, y le dijo, necesitamos un corresponsal. Y ahí yo le dije, me pidieron para corresponsal, le dije, yo me voy. Y me dice, pero ¿cómo? Y yo llamarle a Zapata, y le llamó a Zapata, le dije... Nelson yo- Zapata, entonces sí, jefe de de interior interior. del diario ABC Color. Ajá. Sí, y le dije, Nelson, yo estoy en el diario trabajando con Cristino y hago radio, me gustaría probar, y me dice, andate. Desde mañana, me dice. Y al día siguiente me fui y comencé en Santa Rosa de la Guaraví como corresponsal. Eran 3 meses de prueba. Y a partir de allí también, después de 2 meses me confirmaron como corresponsal. Después salió Cristino y llevamos otra vez la oficina regional en San Pedro de Comanduyú, donde tenemos la base. ¿Vos te dedicás exclusivamente al periodismo o ejercés también otra profesión? ¿Tenés otra profesión también? Yo terminé la carrera de Derecho. ¿Sos abogado? Abogado. Algunas veces ya ejercí mi después. Siempre metido en organizaciones también de la ciudad, trabajando siempre más bien fuertemente también en impulsar deportes en la zona, pero muy metido también en las acciones sociales de las comunidades. ¿Y qué es lo que en San Pedro concentra periodísticamente hablando la mayor atención? Temas sociales, temas de inseguridad, temas deportivos, porque acá en Asunción, el Asunceno pues se habla de, o antes al menos, no sé si hasta ahora sí esa percepción la gente nos dirá, pero antes la gente mencionaba al departamento de San Pedro y asociaba con la marihuana, por ejemplo. O cierre de ruta, O cierre de ruta. EPP. O EPP. EPP, sí. Así como con los Pedro Juaninos, por ejemplo, Pedro Juan Caballero, Amambay se habla y la gente lamentablemente relaciona con sicariatos, con homicidios. Nosotros siempre hablamos en San Pedro del otro San Pedro. Está el San Pedro conflictivo, con muchos problemas sociales, un San Pedro postergado por las diferentes autoridades de turno en materia de infraestructura básica, como camino, salud, educación. En esos 3 aspectos, los diferentes gobiernos, el actual gobierno sigue fracasando en San Pedro. Sobre todo el tema de camino, el aislamiento en que está la gente, hay muchas deudas sociales en el departamento de San Pedro. En eso se centra más bien las problemáticas en el departamento de San Pedro. Y hoy por hoy, EPP hace bastante tiempo se mantuvo en silencio. El tema de marihuana también, te saco ahí lo negativo y lo positivo. Hablando del otro San Pedro que te decía, de lo positivo, tenemos lugares interesantes en San Pedro, en visitar gente que trabaja también, que se organiza, trabaja, colonos menonitas, ganaderos. Capital del novillo gordo, también se le dice a San Pedro, tiene muy buena producción de carne vacuno también en el departamento de San también, Pedro. pero... San Pedro, uno de los mayores productores, por ejemplo, de búfalo también está en San Pedro. Búfalo, Búfalo lleve criada y San Pedro pero moa so olas de venir del Chaco de San Pedro, porque por
Los dos San están Pedro, vendiendo, medio que... capital del novillo gordo, y senda huilla ya, porque no tiene amigos lastimosamente por acá, de la... Japean con la yicuara, como habla de vego peruano, así por decir nomás no... Yo no sé si... Ya volvieron a otro viaje. No sé si Almirón y eso siguen haciendo todavía sope, cecina, Sí. ya pues tiene conservar y la chaco, ahí. Y pero esos productos se venden en los supermercados, es bastante caro son esos productos. Sí. Omar, la Penitenciaría Regional de San Pedro de Icuamandiyú, que fue escenario el año pasado, el 16 de junio, de la masacre ejecutada por integrantes del primer comando de la capital, PCC. 10 muertos, 5 decapitados, 3 quemados, 1 acribillado y otro apuñalado. Fue el saldo de aquella revuelta que se desató en la cárcel de la capital del segundo departamento. Conflicto entre el clan Rotela y el PCC. Que son dos grupos de internos que tratan de hacerse con el control del tráfico de drogas dentro de la prisión. ¿Cómo quedó la región después de aquella gran masacre? No son sanpedranos los involucrados, pero ocurrió en el departamento. Después, un tiempo después, se le mató, por ejemplo, a un guardia cárcel. Está golpe y el exdirector de la cárcel todavía continúa fugitivo. ¿Cómo quedó ahora el departamento después de aquel gran golpe que se ocurrió hace medio año? A eso también se suma, Iván, que inmediatamente te acordás del caso de Visión Banco, del asalto. Por ejemplo, en Liberación. En Liberación, Esos dos muertos. Esos temas también sacudió fuerte, incluso movilizó a la ciudadanía, obligó a la gente a salir a la calle con bandera blanca, a pedir paz y a pedir atención a las autoridades también por el departamento de San Pedro. La cárcel para la capital departamental representa más bien un problema que una solución. La gente siempre va, de la San Pedro, pero upañan de la presos, peligrosos, fuera upaiteco a ver, en San Pedro, en la penitenciaría regional. Después de ese caso ocurrido, esa sangrienta jornada en la penitenciaría de San Pedro, esa escena que vivimos, Iván, uno muy pocas veces vive en la realidad, más bien ver en la película. Yo recuerdo que gente herida iba al hospital y también en el hospital estaban gente internada. Lo ocupamos la gente, o sea, en el hospital y esa desesperación también de los médicos, de los enfermeros, de toda la gente en el hospital regional de San Pedro. Eso por lo se notaba pánico en la gente, temor, miedo. Esa escena también nos tocó. ¿Por primera vez? Por primera vez ver tanta movilización de Icuay. No, se manda rumor que o Cañijahue llega preso, que algunos ya Pijahue, algunos Cañijahue hospital. Muchos rumores en grupos de WhatsApp que no cooperó, mucho también, más bien cooperó para alertarle más a la gente. Carlos, a propósito de cárceles, el gobierno, desde hace mucho tiempo, todos los últimos gobiernos vienen anunciando la construcción de nuevas cárceles. El mito urbano acá en Asunción dice: Ñamondoana, preso peligroso, Chaco Uruguare. Vos vivís en el fondo del Chagondela y con la Chaco Uruguay TV. ¿Es posible, por ejemplo, una instalación de una prisión en Alto Paraguay? ¿Hay una zona, alguna propiedad, algún terreno en el que vos crees que se pueda instalar una cárcel de máxima seguridad? Podría ser, pero debería ser netamente en una comunidad ribereña, cercana a una comunidad ribereña, porque el principal obstáculo va a ser el tema de los caminos. Y los recursos humanos, por lo primordial, va a ser lo que van a llegar a protestar cuando los familiares no puedan llegar a visitar a los internos que puedan ser recluidos dentro de esa penitenciaría, ¿verdad? Muchos sugerían que sea en La Gerenza, pero La Gerenza está casi en la frontera con Bolivia, y cuando llegan los tiempos de inundaciones por consecuencia de las lluvias, entonces no existen caminos. Esa guanjeta la familia recuerda la interno rendada. Y ya tuta, en pocas palabras. Pero hoy comunidad ribereña, persona de Vallanero, mía y Catúana, porque hoy en día el Alto Paraguay ya tiene circunscripción judicial. Ahí va también a la área, Iván, es un desafío para los magistrados y para los fiscales del Alto Paraguay cuando el interno está recluido en la penitenciaría de Concepción. Desde ahí se le tiene que llevar hasta Puerto Casado o hasta Puerto Limpo para que pueda declarar para una audiencia, y es muy difícil. Entonces se necesita con urgencia una penitenciaría en el departamento del Alto Paraguay. A la vuelta de la pausa también vamos a conocer la situación en el sur del país, cómo se está desarrollando la vida habitualmente en el departamento de Itapúa.
Quédense con nosotros, estamos compartiendo con compañeros corresponsales de ABC Color en esta edición de Crimen y Castigo. Ya volvemos.